Muy buenos días. Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Si tú has sido cristiano por algún periodo de tiempo, probablemente hayas notado que es fácil estudiar la palabra de Dios cuando desarrollamos ese hábito, ya sea individualmente o los domingos o sábados en la iglesia. El Evangelio puede parecer tan sencillo que estamos en peligro de perderlo, pero en nuestra debilidad siempre necesitamos escuchar su verdad predicada a nosotros. Necesitamos escuchar lo mismo hoy como el primer día que creímos. No podemos desconectar nuestro caminar cristiano del mensaje de la verdad, el Evangelio de nuestra salvación, porque Dios ordenó que los dos estuvieran conectados. El Espíritu de Dios obra a través de su palabra para sostener al pueblo de Dios. Por lo tanto, lo primero que Pedro hizo después de recibir el Espíritu el día de Pentecostés fue ponerse en pie y predicar un largo sermón. Luego, a medida que más y más personas escuchaban la palabra de Dios, crecían como individuos y como iglesia. Alternativamente, cuando la palabra de Dios no es escuchada, la iglesia no crece. ¿Por qué no? Porque el Espíritu obra cuando la palabra es escuchada. Y la palabra es escuchada cuando el Espíritu obra. El sermón de Hechos 2 está en tu Biblia, no solo para mostrarte cómo esos hombres y mujeres llegaron a la fe, sino también para reforzarte y animarte en la tuya. Esto es lo que la palabra produce cuando el Espíritu está orando. Cuando Pedro predicó ese día, sus oyentes, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? En otras palabras, había convicción. Pedro respondió: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y lo hicieron. Así que también hubo compromiso. Finalmente los nuevos creyentes se reunieron para escuchar la doctrina de los apóstoles, partir el pan y orar. Y así se formó la primera comunidad cristiana. Convicción, compromiso y comunidad. Y todo comenzó con un sermón impulsado por el Espíritu. Crecer en nuestra fe involucra tanto el corazón como la mente. Tenemos la responsabilidad de colocarnos bajo la enseñanza bíblica y seguir el estudio de la palabra de Dios individualmente. De pedirle al Espíritu Santo que nos muestre a Cristo en las páginas de nuestra Biblia y nos haga amarlo más y más. Si estás de alguna manera llevando por pura inercia tu lectura de las Escrituras o tu vida cristiana en general, vuelve a como empezaste. Lee el Evangelio en la palabra de Dios. Sé convencido por tu pecado y comprométete a confiar y a servir a tu Salvador. Sumérgete en la comunidad de creyentes que Dios te ha dado para tu bien y pídele que obre en ti a través de su Espíritu, para que el compromiso y la emoción que impregnaron esa iglesia de Jerusalén también sea tu propia experiencia. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Es el mensaje de Pablo. La responsabilidad nuestra es creer en el Evangelio y luego predicarlo, para que entonces el Espíritu Santo tome la palabra de Dios, la aplique en los corazones de la gente y crean. Estaba hablando sobre que Jesús dice: yo soy el buen pastor.
Y luego dice que Él conoce las ovejas y que Él entra por la puerta, por donde tiene que entrar. No es un salteador, no es un ladrón. Y pensaba cuando dice, a este abre el portero. ¿Quién es el portero? El portero no es otro sino el Espíritu Santo, que es el que nos permite creer que Cristo es Dios. El Espíritu Santo, en su misericordia, en su gracia, nos ha permitido entender la Biblia. Y por eso Jesús pudo entrar a nuestra vida. No por nuestra voluntad, como en algún momento pensé. Sí es usada, pero es por la convicción del Espíritu Santo que nos permite tomar la decisión de invitar a Cristo. Y así tenemos que creerlo con los demás, predicarles la palabra para que el Espíritu Santo entonces tome esa palabra, les abra el entendimiento a la gente y puedan creer. Y nosotros tenemos que seguir estudiando la palabra para que el Espíritu Santo nos permita seguir creciendo, madurando, santificando.